todo lo que es el inicio de la banca, cómo funciona, algunos aspectos legales ya lo vimos. Y hoy vamos a tratar más sobre la función propia de lo que es el sistema financiero y de qué se trata el sistema financiero, ya de un punto de vista más específico. Entonces, para poder hacerlo, vamos a tener que generar algunos contextos e ir conociendo de lo que es el sistema financiero. Y ahí vamos a entrar en unos conceptos de lo que es el sistema financiero. Al sistema financiero se lo conoce como conjunto de instituciones donde básicamente es un medio, y son las palabras claves, medio o mercado. Y mercado estamos hablando como lugar de transacción más que nada, de lo que administra el sistema financiero, donde básicamente tiene un fin. Y su fin es canalizar, hacer la canalización de la disponibilidad de liquidez. En este caso sería el ahorro. ¿Y de qué ahorro estamos hablando? El ahorro de las personas, ¿no? De los agentes económicos, donde allí los tipos de agentes económicos básicamente se subdividen en dos tipos de agentes económicos. Hay un agente económico, vamos a llamarle el agente económico A o agente económico sub S. Este agente económico es el que tiene superávit de efectivo, y el agente económico que le vamos a llamar sub D, que tiene un déficit de efectivo o de disponibilidad. Entonces ahí entra a intermediar el sistema financiero, logrando una interacción entre estos dos tipos de agentes, lo cual es necesario a modo de dinamizar el sistema financiero de una economía. ¿Y qué es lo que sucede? Esto que tiene un superávit de ahorro, y lo vamos a llamar así, superávit de ahorro, solamente A, o le podemos llamar S como ahorro, va a la gente que tiene déficit, y esto le genera algún tipo de retorno, donde le podemos llamar tasas de interés como retorno, que lo vamos a ver más adelante eso sobre cómo funciona. Entonces, el sistema financiero es como el mecanismo donde genera ciertas condiciones de seguridad para que ese ahorro haga este circuito, y garantiza la inversión de los fondos para cierta actividad, y lo cual constituye en un motor generador de excedentes. ¿Qué significa eso? Que básicamente el sistema financiero genera movilidad de fondos. Lo vamos a poner aquí. ¿Por qué esta función se atribuye al sistema financiero? Debido a las herramientas que este sistema garantiza o disponibiliza a los agentes económicos. Respecto a una cuestión muy importante que habíamos mencionado en una de las primeras sesiones, es que el negocio del banco es básicamente la seguridad, es decir, la confianza. Si en un banco no hay confianza, ni el ahorrista ni el que tiene déficit, el prestatario sería esto, estaría dispuesto a operar en el banco. Entonces, el sistema financiero genera esas condiciones de administración, de liquidez, y un punto importante que también administra el sistema financiero son los riesgos.
En un sistema básico financiero donde solamente existe ahorristas y prestatarios, básicamente se genera movimiento de ahorros. Sí, te escucho, Celeste. Sí, sí, se está grabando, se está grabando. Gracias por preguntar. Bien, entonces, mencionaba que en un sistema básico lo único que sucede es que el banco intermedia eso como la que es como en sus primeros tiempos donde eran solamente casas de seguridad, pero hoy día el banco evoluciona mucho más y existen otros instrumentos que también lo vamos a ver en más detalle hoy. Entonces el sistema financiero básicamente es un elemento fundamental. ¿Para qué? Vamos a ponerlo aquí. Elemento o actor fundamental para el desarrollo económico. Desarrollo económico de quién sería la pregunta, y básicamente del país. Una definición no muy generalizada sería de todas las personas que están en el sistema financiero. Y no solamente los que están en el sistema financiero, sino de todos en general. Ese rol fundamental para el desarrollo económico se basa o se centra o se fundamenta en este sistema que aquí básicamente se diagrama, que es el sistema de intermediación. En base a eso, el sistema financiero permite que cualquiera que esté en déficit de liquidez pueda acceder a esa liquidez y generar sus proyectos en forma garantizada y segura. Entonces, el sistema financiero genera esas condiciones de canalización de recursos financieros hacia las unidades económicas que precisan liquidez. Y esas unidades podemos llamarles, por ejemplo, en vez de agentes con superávit y agentes con déficit, a partir de ahora podemos llamarles inversores a los que tienen superávit inversores a los que tienen déficit, porque son los que van a generar los proyectos, y ahorradores a los que tienen superávit, porque entregan sus fondos al banco como ahorros. Estos ahorradores generalmente tienen una característica particular que que son adversos al riesgo. Es decir, no le gusta estar bajo riesgo, quiere algo más seguro, entonces opta por la calidad o el servicio bancario. Sin embargo, los inversionistas son personas con más apetito al riesgo, por lo tanto se apalancan, y la palabra apalancamiento es no endeudarse por endeudarse, sino que generar deudas para financiamiento de proyectos que generen valor, para que generen rentabilidad, eso significa, ¿no? Entonces, estas unidades, lo vamos a llamar a partir de ahora ahorradores e inversores, que están dentro del sector, que puede ser público o que puede ser privado, y están divididos entre familias, empresas, sea pública o privada, y administraciones públicas. Y ahí tenemos básicamente tres componentes. Vamos a tratar de dividirlo eso. Estarían entonces lo que son las familias, escribirlo primero, familias, ahí está. Lo que son las empresas, pueden ser empresas públicas o empresas privadas, empresas, y están las administraciones públicas. Ok. Estos actores pueden tener agentes económicos diferentes o pueden ser
los mismos. Porque las familias pueden tener empresas donde también interactúan, o pueden ser administradores de instituciones públicas, que también van a ser parte del contexto. Es decir, no necesariamente tiene que ser agentes económicos independientes, pero eso se toma como un todo global. Entonces el sistema financiero básicamente se clasifica bajo lo que es el tipo de economía o el tipo de segmento terciario. O sea, existen los sectores económicos primario, secundario y terciario, y el sistema financiero se clasifica. Nuestro sistema económico paraguayo también se clasifica de esa manera. Por lo general casi todos se clasifican de esa manera. Y el sistema financiero está en la clasificación de terciario. ¿Por qué? Porque presta servicios, y el sector servicios es el sector terciario, o sea, el segmento de servicios. En casi toda la economía, desde el punto de vista dinámico, tiene un peso muy importante el sector terciario en la economía, y básicamente es el circuito en el cual se captan, se moviliza y se asigna recursos con lo que se puede dinamizar lo que es producción, distribución, consumo de bienes. La producción en todo el sistema financiero, si vamos a mirar un poco de Paraguay, generalmente se centra en el financiamiento del sistema del sector agropecuario, o sea, ganadería y agricultura mecanizada, obviamente. Luego está el segmento empresas, donde también se financia pymes, pymes y empresas grandes, donde existe una gama de productos que le permite generar financiamiento de capital operativo y obviamente de inversión. Y luego están los que se canalizan a las familias, ¿no? Las administraciones públicas también forman parte de eso, como usuarios de lo que es el sistema financiero para el financiamiento de sus operaciones. Es decir, los tres forman parte de este contexto del sistema financiero. Si vamos a conocer un poco las funciones del sistema financiero, vamos a clasificarlo de esta manera. El sistema financiero tiene, la primera función es de captar, de captar excedentes los ahorristas. O unidades de gastos con superávit, eso es importante decir. Y la segunda función es canalizar hacia los prestatarios. Esa sería la segunda función que hace el sistema financiero, la canalización de fondos para los prestatarios. Son las dos funciones prioritarias que definen al sistema financiero y lo hace tan fundamental para cualquier país, incluso en términos globalizados, para el comercio o las transacciones bilaterales o multilaterales. Entonces, las razones fundamentales por lo cual existen estas funciones es que, por ejemplo, entre lo que es el ahorrista y los prestatarios, prácticamente no hay una coincidencia entre lo que es el ahorrista y el inversor. A modo de conocer, es decir, aquí es lo que voy. El ahorrista que tiene excedente no conoce o no sabe exactamente en qué lugar geográfico, en qué momento oportuno, el que precisa fondos está con esa necesidad. Entonces no hay una coincidencia. La primera razón por la cual existen estas funciones. La segunda función es que no hay una coincidencia de requerimientos entre los ahorradores y los inversores en relación a grado de liquidez, seguridad, rentabilidad de activos, y allí donde la intermediación empieza a tener una relevancia importante.
¿Qué es lo que hacen los bancos? Genera, y esto siempre hay que recordar, genera la confianza para que primeramente el ahorrista pueda acudir y segundo, para que el prestatario pueda acercarse al banco y tomar esos fondos que están disponibles. Entonces este sistema básicamente tiene unos procesos que realiza ciertas actividades y esos procesos lo podemos clasificar en tres formas. Vamos a denominar así, el proceso de lo que hacen los bancos para inversión productiva. El primer proceso, y parece muy lógico, pero vamos a saberlo, es la captación de recursos. Ese es el primer proceso que hace el banco. El segundo proceso es la canalización de recursos. Y el tercero estaría dado por la asignación de recursos. Entonces son los tres procesos por los cuales pasa esta forma de intermediación que hace el sistema financiero. La captación de los recursos básicamente son de las unidades económicas que tienen excedentes, la canalización hacia los inversores, ya sabemos que son los que tienen déficit de recursos o necesidad. Y allí se genera entre este proceso, entre la captación y la canalización, existe un costo. Lo cual el banco o la entidad financiera traslada hacia el que está captando, al que está necesitando los recursos. Y la asignación básicamente es seleccionar a los mejores que tienen oportunidades de inversión para garantizar el financiamiento suficiente. Es decir, esta asignación genera el análisis de riesgo que por lo generalmente hacen las entidades financieras para poder disponibilizar todo lo que son los recursos a los inversionistas. Entonces el sistema financiero básicamente hace esos procesos y tienen ciertos componentes que le permite generar esos procesos. Y estos componentes básicamente están compuestos de esta manera. Van a ser los activos financieros, el mercado financiero o los mercados financieros, vamos a ponerlo en plural. Están los intermediarios financieros y luego están los organismos reguladores. Entonces estos son los componentes del sistema financiero que interactúan dentro de ese sistema. Los activos financieros obviamente son para el banco todo lo que genera retorno hacia sus operaciones. Los pasivos son lo que le genera compromiso al banco. Los intermediarios financieros son los bancos, las entidades financieras. En este caso habíamos dicho que para Paraguay eran bancos, financieras, ya incluyen también las cooperativas. Y dentro de lo que es la normativa de la ley de bancos, están también las casas de crédito, no como intermediarios financieros. Y eso hay que entender bien, que las casas de crédito no son intermediarias, son prestadoras nada más. Y los organismos reguladores. Los organismos reguladores básicamente sería el Banco Central de cada país, y eso se subdivide, por ejemplo, la
la superintendencia de banco, la superintendencia de seguro, la superintendencia de pensiones, cuando exista. Para Paraguay estoy diciendo, para otro país no existe. Y dentro del sistema financiero también está el mercado de capitales, para en este caso hasta hace poco era la Comisión Nacional de Valores, ahora pasó también al Banco Central y pasa a ser la Superintendencia de Valores. Son los organismos reguladores. Entonces, esos intermediarios operan dentro del sistema financiero y generan un circuito de canalización. Entonces, veamos cada uno de los componentes como lo conocemos. ¿Qué son los activos financieros? Y básicamente son títulos o, por decirlo así, registros contables emitidos por alguna unidad económica y constituye un medio para mantener riqueza para quienes poseen eso, y obviamente hay un pasivo para quienes lo generan. Entonces, los activos financieros están los títulos, valores. Puede ser, para los ahorristas son los CDA, las cuentas de ahorro. Para el banco sería los documentos de deuda, porque esos son activos para ellos, que le permite generar sus activos financieros. Estos activos financieros básicamente están representados por esos títulos y son certificados que son representativos de deuda contraída con el emisor del título. ¿Qué significa eso? El banco emite un CDA y tiene una deuda con el ahorrista. Si el banco emite un bono, obviamente tiene una deuda con el que compró el bono. Si el banco emite un pagaré, tiene un activo con retorno, donde el compromiso es del prestamista, del prestatario. Y hay un derecho al que posee ese documento y obviamente le sirve para transferir fondos y riesgos. Entonces, las características de los activos financieros básicamente son estos. Activos financieros. La primera característica es la liquidez. Eso depende del tipo de activo financiero, su grado de liquidez. Y básicamente, para entender a qué nos referimos con liquidez de un activo financiero, es la facilidad y la rapidez para hacer la conversión de ese activo financiero en moneda o billete, o sea, transformarlo en dinero. Un activo financiero también es dinero de alta liquidez, pero por ejemplo un CDAT yo lo puedo transformar en dinero en cualquier momento, dentro de las condiciones que eso permita. Cada activo tiene su grado de liquidez, por lo cual va a depender del tipo de transacción que uno quiera hacer para poder tomar ese tipo de... La otra característica del activo financiero, la otra característica de los activos financieros es la rentabilidad. La rentabilidad viene a ser el rendimiento que se va a obtener por ese activo financiero del que posee el activo financiero. Si yo compro un bono, eso tiene una rentabilidad. Si tengo acciones, también tiene una rentabilidad. Si el banco presta a través de instrumentos de deuda, genera una rentabilidad. Y lo mismo pasa para los ahorradores. Los certificados de depósitos, etcétera, tienen también una rentabilidad. Y la tercera característica es el riesgo. El riesgo básicamente es la contracara de la rentabilidad. Si vamos a definir un poco qué es el riesgo, básicamente es la eventualidad de la no conversión del activo en efectivo.
y de la no obtención de la rentabilidad esperada. Eso sería, por ejemplo, una definición de riesgo. No alcanzar la rentabilidad que uno quiere o no tener la rentabilidad que uno desea. O convertir ese activo en líquido, liquidez. Ok. Mirando si la conexión se perdió o no. Eso sería el riesgo. Entonces, como había dicho, riesgo y rentabilidad básicamente son las características fundamentales de un activo financiero y básicamente hay una relación directa o una correlación directa entre ambos. Entonces, a mayor riesgo, el accionista va a exigir mayor rentabilidad. Lo mismo pasa para los créditos. A mayor riesgo de crédito, mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque debe compensar ese riesgo. Entonces, ese activo financiero se genera básicamente por la expedición de un documento y este documento lo expide un emisor y ese adquiere la obligación de carácter económico con la persona o la entidad que adquiere el título. Y obviamente este que adquiere el título a su vez espera recibir una renta o un retorno sobre la inversión que se denomina beneficio o beneficiario. Ahora la pregunta siempre va a ser, si yo genero un documento de deuda o si se genera un documento de deuda, ¿quién genera ese documento de deuda? Bajo la entidad transacción de bancos y prestatario, el que genera el instrumento de deuda es el banco o el prestatario. Por lo general, esa es una pregunta de análisis. Y el que genera el instrumento de deuda es el que presta el dinero. Es el que le da el activo financiero al banco. Para el que genera es un compromiso y para el que obtiene es un activo, porque lo tiene que transformar después en efectivo o le tiene que generar liquidez. Si dividimos o entramos a conocer los tipos de activos financieros, podemos tener los certificados de depósito. Este certificado de depósito puede ser a término, los CDT, certificado de depósito a término, que es un título básicamente de libre negociación y el que tiene, la persona física o jurídica, va a poder depositar un monto de dinero para poder retirarlo después de un cierto tiempo y obtiene un beneficio a un determinado rendimiento. Y lo puede negociar en los mercados de capitales en el momento que desee. Por lo tanto, se genera algún tipo de grado de liquidez. El otro tipo de certificado de depósito es el certificado de depósito de ahorro. Es el más conocido, obviamente, porque son los CDA. Ahí hay un sistema de ahorro por el cual se constituye el certificado bajo un monto y un plazo. Que ese plazo puede ser prorrogable, se pacta al momento del inicio, si hay un plazo de celebración del contrato y un plazo de cancelación del contrato. Luego están los otros tipos de activos financieros que son los bonos y estos cambian su grado de liquidez respecto a los certificados. ¿Qué son los bonos? Los bonos son emitidos por empresas por un valor que se calcula y generalmente tiene un grado de rentabilidad o de descuento. Y durante su vida útil genera un interés fijo que se estipula al momento de la emisión y es un instrumento de deuda. Y luego están las acciones. Y las acciones también son títulos representativos, pero son títulos de valor
de una fracción de un patrimonio societario. Entonces esa rentabilidad se genera en base a la rentabilidad de ese patrimonio. Y estas acciones pueden ser de distintos tipos según la forma en que se emite. Pueden ser acciones comunes, acciones representativas, acciones preferentes, según el grado de derecho que se le da al accionista. Dentro de los tipos de activos financieros están también los activos monetarios, que son por ejemplo las divisas. Ahí está. Y las divisas son básicamente moneda extranjera que se cotiza en un mercado de cambio y que sirve como unidad de referencia de un país en particular en relación a otra moneda que también es comercializada en el mercado de divisas y demuestra cierta solidez a modo de poder realizar la transacción en el mercado de divisas. Entonces las divisas son, por definir de alguna manera, son monedas de un país en particular que son cotizadas en el mercado de divisas. No es cualquier moneda. Muchas veces se dice la divisa es una moneda extranjera. Sí, la divisa es una moneda extranjera, pero ahí tiene una característica principal para que esa moneda extranjera pueda convertirse en una divisa. Esa moneda extranjera tiene que ser convertible o tiene que ser cambiable a otra moneda. Es decir, tiene que estar cotizando en un mercado de divisas. Es decir, yo tengo que saber su precio respecto a otra moneda. Pues si no, no es una divisa, es mínimamente una moneda extranjera. Luego tenemos lo que se conoce como títulos de tesorería. Y los títulos de tesorería básicamente emite la tesorería de un país, es decir, el Ministerio de Finanzas, para cubrir obviamente los problemas de déficit fiscales. Generalmente son valores que emiten de corto plazo, entre 1 o 7 años, meses. Tienen una alta liquidez en el mercado secundario, porque el riesgo del gobierno se supone que es bajo. Bueno, muchos mencionan que los riesgos de las reservas federales o del Tesoro Nacional es cero, o si son títulos nominativos y son expedidos a la orden. Esos son uno de los mejores títulos o los tipos de activos financieros que se clasifican como de riesgo mínimo. Luego existen otros tipos de activos financieros más generales, que lo que se conoce como aceptaciones bancarias, que básicamente son letras de cambio, que se gira por un comprador de mercancía o muebles a favor de un vendedor. Están los papeles comerciales, que son títulos de crédito también, que prácticamente el emisor propone pagar una cierta cantidad de dinero a los que tienen esos papeles comerciales a una fecha determinada. Es como un cheque, pero no funciona como una orden de pago, sino una garantía de pago. Luego están los depósitos bancarios, que ya lo hablamos, que son depósitos de las instituciones bancarias. Los títulos de capitalización también forman parte de los instrumentos financieros. Que los títulos de capitalización básicamente son sistemas de ahorro mediante una constitución de capital a cambio de desembolsos únicos, hoy día se le conoce mucho como fondos mutuos. Es decir, uno ingresa a los fondos mutuos y te dan un título de capitalización en base al cual te generan cierta rentabilidad. Luego está el papel moneda. El papel moneda es el billete de curso legal. En este caso, para Paraguay sería el guaraní. Es un activo financiero para las entidades financieras y para el Banco Central también. Para los tenedores es un activo financiero, obviamente. Luego están los pagarés, que ya hablamos también, que son los títulos de deuda. Las letras de cambio. La letra de cambio
es básicamente una aceptación genuina y es un instrumento o título valor de, de cambio mercantil. Es decir, la letra de cambio es lo que, por ejemplo, el Banco Central le da a los bancos cuando le genera el encaje legal. Es decir, le quita una parte de los ahorros y le da una letra de cambio como activo de ese dinero que extrajo o quitó del mercado, para que luego este pueda ir a comercializarlo o nuevamente entregar y retornar su liquidez. Otro tipo de activos financieros son los leasing y son muy utilizados. Existen el leasing financiero y el leasing operativo, y es un método de financiación en el cual el acreedor compra o deprecia un bien que requiere el deudor y tiene usufructo reconocido al acreedor un canon de arrendamiento. Es decir, como él va a usar eso, tiene que pagar la depreciación, lo cual le permite compensar al que otorga el leasing la devaluación del activo. Eso es básicamente todo lo que son las características de los tipos de activos financieros. Dentro de lo que es el sistema financiero están los instrumentos financieros. Eh, los instrumentos financieros básicamente son contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa, y es un instrumento de capital, y básicamente se refiere a instrumentos primarios como ser la partida a cobrar o a pagar de títulos, y también puede ser secundarios, que son los derivados financieros. Entonces hay dos tipos de instrumentos financieros, que son los primarios y los secundarios. Los primarios básicamente son, por ejemplo, las cuentas o los pagarés, ya sea por cobrar o por pagar. Por cobrar sería un activo para el que recibe, y por pagar sería un pasivo para el que debe hacer frente a ese compromiso. Y el secundario son los derivados. Dentro de la clasificación que vimos de los activos financieros están los bonos y las acciones. Generalmente las acciones tienen derivados. Por ejemplo, un derivado de la acción sería cuando se genera un activo secundario, es decir, esa acción tiene un mercado en el cual se genera el derecho de recibir la rentabilidad de esa acción. Entonces, a eso se le llaman derivados. Ese derivado de la acción se vende en el mercado de capitales, no como la acción, sino como el derecho a la rentabilidad. Entonces yo necesito menos dinero para poder acceder a esa rentabilidad, pero a la vez es más riesgoso. Entonces, los instrumentos financieros prácticamente representan eh, los mismos derechos que los activos financieros, y está constituido en base a un activo financiero, y tienen las mismas características de liquidez, de plazos de conversión de liquidez, y pueden relacionarse a los mismos instrumentos que son generadores de los activos financieros. Dentro de lo que son los primarios, clasificaríamos todo lo que son los bonos, las acciones, las divisas, los certificados de depósitos y las tesorerías, los títulos de tesorería. Los secundarios serían el derecho de la rentabilidad de las acciones, el derecho de la rentabilidad de los bonos, de las divisas, de los títulos de valores. Dentro de estos secundarios están también los contratos de opciones
los swaps, que forman parte de los instrumentos secundarios. Estos instrumentos también tienen un grado de valoración. ¿Cómo se valoran estos instrumentos? Y por lo general, o sea, la forma de valorar los instrumentos es por la rentabilidad esperada. Cuanto más rentabilidad tienen los activos financieros y a su vez los instrumentos financieros tienen un mayor valor, o sea, cuestan más acceder a ellos. Existen ciertas metodologías que se utilizan y la metodología más utilizada en el mercado financiero, derivado al mercado de capitales o al mercado bancario, es el flujo de caja, el free cash flow, el flujo de caja libre, que permite evaluar los fondos que va a tener esos activos financieros o la generación de esos fondos que va a tener esos activos financieros y que va a permitir al poseedor de ese activo financiero obtener la rentabilidad esperada. Por lo tanto, va a poder evaluar sus riesgos, es decir, dijimos que el riesgo era la posibilidad de no tener esa liquidez o no obtener el retorno que se espera. Entonces, la forma de evaluar es tener la probabilidad de obtener esos flujos y que esos flujos sean sustentados sobre factores económicos y financieros evaluables. ¿Qué pueden ser esos factores? Esos factores pueden ser la inflación, el riesgo país, el riesgo de mercado, la reputación de la empresa generadora del activo o la persona jurídica, para no decir solamente empresa, para poder generar esos fondos que permitan administrar el riesgo. Bien. Estos activos financieros, estos instrumentos financieros, están administrados ya sea por distintos tipos de entidades financieras. Y las entidades financieras, como ya lo mencionamos, están basados en cooperativas, bancos y financieras. Y estos tienen una clasificación, es decir, están los bancos de AAA, D, B+, y todas esas clasificaciones que las calificadoras de riesgos, como ser la Standard & Poor's, Moody's, evalúan a las empresas financieras y a las economías en sí, al país en particular. Y le dan un cierto grado de solvencia según la calificación que genera. A la vez, el regulador principal del sistema financiero también califica a las entidades financieras, es decir, el Banco Central evalúa a las entidades financieras y le da una calificación en base a su administración de activos financieros, ya sea positivo o negativo, es decir, administración de activos y pasivos. Dentro de todo lo que es este sistema financiero está lo que se conoce las finanzas internacionales. Con esto vamos a ir redondeando. Finanzas internacionales. Y existen entidades que se le conoce como entidades multilaterales o bilaterales, que dentro del conocimiento de las finanzas internacionales ayuda de dos maneras. Primero, ayuda a administrar el sistema financiero y a decidir la manera en que los eventos internacionales van a afectar a las empresas y cuáles son los pasos que pueden tomarse para explorar el desarrollo positivo o para aislar a una empresa de daños. Y lo segundo, ayuda a administrar o a anticipar eventos y a tomar decisiones en forma prioritaria, rentable, al momento de que ocurran estos eventos. Entonces, entre los eventos que afectan a las empresas y al administrador, se debe anticipar y encontrar
variaciones en el tipo de cambio o en la tasa de interés, la inflación, etcétera, lo cual las finanzas internacionales permite observar cómo se van a dar esos aspectos. Entonces, la importancia de las finanzas internacionales radica en que permite al gerente entender la forma en que los acontecimientos internacionales pueden afectar a su empresa y en qué medida puede tomar los recaudos necesarios para poder evitar los riesgos que van a provocar esos eventos negativos o las oportunidades que van a provocar esos eventos positivos. ¿Cuáles son los aspectos básicos de las finanzas internacionales? Y las finanzas internacionales básicamente estudia los flujos de efectivo entre los distintos países. Y ahí tenemos la economía internacional y las finanzas corporativas. Entonces, las finanzas internacionales manejan todo lo que es la balanza comercial, la balanza de cambios. Y ahí existe lo que se conoce como el sistema financiero internacional, dentro de las finanzas internacionales. Y el sistema financiero internacional abarca las normas, los medios, los instrumentos, las condiciones, las organizaciones que utilizan los pagos internacionales y todo eso en base a transacciones internacionales. Y se clasifica según la tasa de cambio que esté en ese momento y que adopte algún tipo de activo de reserva. Entonces esa tasa de cambio se encuentra básicamente en los sistemas de tasa de cambio fijo o lo que es la fluctuación a la par, la tasa de cambio fluctuante fija, según el tipo de cambio de cada economía adopta. Hoy día el tipo de cambio fijo ya no está muy imperante. Ya existen países que son muy contados que utilizan eso, pero aún se sigue mencionando. Dentro de ese sistema internacional, del sistema financiero, existen básicamente ciertos instrumentos que utilizan, como ser los derechos especiales de giro, que son los DEC, que son los derechos especiales de giro, y son activos internacionales de reserva que creó el Fondo Monetario Internacional debido a que tenían una previsión o un temor de los países miembros a que exista un deterioro o de las condiciones de las reservas internacionales. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y vino los problemas, los choques económicos como la Gran Depresión, etc., entonces se creó como un fondo para poder hacer frente a ciertos a ciertos eventos negativos que la economía internacional pueda atravesar. Entonces, los derechos internacionales de giro, especiales de giro, mejor dicho, son como los aportes que hacen los países miembros del Fondo Monetario Internacional y tiene derecho a financiamientos específicos. Paraguay, por ejemplo, utilizó sus DEC después de la pandemia como miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué se creó y cuál fue el motivo por el cual se creó estos DEC? Y básicamente, después del sistema Bretton Woods, que es cuando los tipos de cambio eran fijos, estaban respaldados por oro, cambian a un sistema de cambio de papel moneda. Y como todos los bancos centrales depositaban en la Reserva Federal sus activos en oro, se le dio ese derecho especial de giro y fueron valorizándose conforme a sus aportes que van generando en el Fondo Monetario. Entonces, en la actualidad, los DEC básicamente son un activo de reserva que es limitada y que su principal función es como una unidad de cuenta del Fondo Monetario. Y esos DEC básicamente no es como una moneda en particular, sino es como un activo que tiene un valor convertible en dólares. Y
todos los países miembros tienen derecho a eso en caso de que exista un riesgo de liquidez, conforme a ciertas características, como lo que se dio, por ejemplo, en la pandemia, que es lo más conocido que tenemos hasta ahora. Hay una cierta forma de valoración del DEC, que por ejemplo un DEC está valorizado en 0,8 gramos de oro fino o su equivalente en dólares. Y ahí se valoriza el valor del DEC para poder convertirlo en liquidez. ¿Quiénes son estos organismos que operan en el sistema financiero internacional? Y uno de ellos es lo que estábamos mencionando, que es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Uno de los que opera en el Fondo Monetario Internacional y forma parte del sistema bancario internacional. Obviamente tiene todos sus fines, sus funciones y el motivo por el cual se creó el Fondo Monetario. Luego está el Banco Mundial, que es otro actor internacional. Luego está el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que es el BIRF. Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que es otro actor importante del sistema financiero internacional como entidad multilateral. Luego está la Asociación Internacional de Fomento, que es la AIF, la Asociación Internacional de Fomento. Luego está la Corporación Financiera Internacional, Corporación Financiera Internacional, que es la CFI. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que es el OMGI. Estoy poniendo aquí. Organismo Multilateral de Garantía e Inversiones. Luego está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El Fondo Monetario ya lo dije. La Corporación Andina de Fomento, que también es otro organismo multilateral. Corporación Andina de Fomento. Que son los más importantes actores del sistema financiero internacional como organismos multilaterales y que ayudan o que colaboran a cada sistema financiero de cada país, miembro de estos organismos. Por ejemplo, Paraguay es miembro del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BIRF, de la CAF, forma parte también de ello, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y son quienes también fondean cualquier actividad de inversión, tanto nacional como privada, a través de las entidades financieras. Y son generadores de activos financieros. Por ejemplo, el Fondo Monetario genera los DEC, el Banco Mundial también genera activos financieros. Por ejemplo, en el 2019, el Banco Mundial hizo una garantía a través del IPS para poder prestarle activos. Por ejemplo. Esos son generadores de activos con garantías específicas. Entonces, redondeando. En nuestra clase de hoy lo que tenemos es el conocimiento de lo que es el sistema financiero, qué hace el sistema financiero en general, quiénes son los actores del sistema financiero, cuál es la función del sistema financiero con esos actores, quiénes son los que interactúan en el sistema financiero como agentes económicos y cuál es la función fundamental del sistema financiero. Dentro de ese sistema financiero, cuál es la función específica
que son las captaciones y las canalizaciones, y los procesos por los cuales pasa esa función específica. A su vez, vimos los componentes del sistema financiero, que son los activos financieros, sus características, los tipos de activos financieros y los instrumentos del sistema financiero. Y como parte final, desarrollamos algunos actores de las finanzas internacionales y para qué y cómo se relacionan las finanzas internacionales con el sistema financiero en general. Es decir, el sistema financiero no solamente es de un país, atendiendo el sistema globalizado, sino también el conjunto en general de todo el sistema financiero internacional. Bien, con eso tenemos entonces nuestro desarrollo de hoy. Si no hay consulta, entonces lo podemos dejar hasta ahí. Yo le levanto el video, más el material, y creo que esta semana ya tenemos actividades de tareas. Bien, perfecto. Entonces,